gestión de los procedimientos administrativos disciplinarios, fases y roles. ¿Por qué es importante este tema? Porque nosotros, como servidores civiles, como servidores públicos, en algún momento de nuestra carrera, vamos a tener que intervenir en un procedimiento administrativo disciplinario, ya sea como autoridades, como órgano instructor u órgano sancionador, o quizás también como servidores procesados, no lo sabemos. Entonces, por eso es de suma importancia que tengamos conocimiento sobre qué rol debe desempeñar cada actor en cada una de las etapas y desde la posición que le toque intervenir. Entonces, esta charla nos va a permitir para tener conocimiento de dichos roles. ¿Cuál es el contenido que vamos a abordar en esta charla? En una primera parte vamos a ver cuáles son las fases del PAD, cuál es el rol que desempeña cada actor y cuáles son los errores más frecuentes que se producen en estas etapas. Como segundo punto, vamos a ver qué debemos hacer si es que intervenimos como servidores procesados o investigados. ¿Qué acciones podemos realizar? Entonces, empecemos. ¿Cuáles son las fases del PAD? Bueno, aquí como podemos ver en la presentación, tenemos 3 fases, pero podemos ver que la fase de precalificación está marcada con un color distinto. ¿Por qué? ¿A qué obedece eso? Si nosotros revisamos la Ley del Servicio Civil y el Reglamento, vamos a ver que encontramos 2 etapas formalmente establecidas. Son la fase de instrucción y la fase de sanción. Estas fases son las que comprenden el procedimiento administrativo disciplinario una vez que ha sido formalmente iniciado. Entonces, cuando el procedimiento administrativo disciplinario es formalmente iniciado, encontramos estas 2 etapas. Sin embargo, antes del inicio formal del procedimiento, hay una etapa previa, una etapa preliminar, que es justamente la etapa que luego va a dar lugar a que se inicie el procedimiento. Esta etapa previa, esta etapa preliminar, es la etapa de precalificación. Por eso es que esta etapa no forma parte del procedimiento administrativo formalmente iniciado, sino que es una etapa previa, una etapa preliminar. Tenemos entonces aquí 3 etapas: precalificación, instrucción y sanción. Cada etapa es diferenciada tanto por los actores que intervienen como por las actuaciones que se realizan en cada una de ellas. Más adelante vamos a ver de manera detallada qué se hace en cada una de estas fases. Aquí tenemos, en cuanto a la fase de precalificación, se inicia desde que se recibe la denuncia o se toma conocimiento del hecho. Esta etapa principalmente tiene por objeto recabar indicios y culmina con la comunicación del informe de precalificación o la decisión de archivo de la denuncia. Luego tenemos la etapa de instrucción, que inicia desde que se notifica al servidor civil procesado el acto de inicio del procedimiento. Esta etapa tiene por objeto recabar pruebas y culmina cuando el órgano instructor emite su informe final de instrucción y este es recibido por el órgano sancionado. La etapa de sanción, a su vez, inicia cuando el órgano sancionador recibe el informe final de instrucción. Esta etapa tiene por objeto determinar la procedencia de la imposición de la sanción o, en su caso, de la absolución del servidor, ¿no? Entonces, culmina cuando se emite el acto de sanción o cuando se emite el acto de absolución. Vamos a ver ahora cada una de estas etapas de manera más detallada. La etapa de precalificación, como ya señalamos, es una etapa previa, una etapa preliminar, donde se realizan indagaciones para evaluar la verosimilitud del hecho denunciado. ¿Y a qué me refiero cuando digo evaluemos la verosimilitud del hecho? Es decir, se evalúa la probabilidad de la ocurrencia del hecho. Es decir, ¿es probable que este hecho se haya producido en la realidad? De acuerdo a los indicios que se recaben, si es probable o no es probable. Entonces, eso es lo que tiene que analizar. ¿Quién analiza esto? ¿Quién se encuentra a cargo
de esta fase, de esta etapa que es previa al inicio formal del procedimiento de precalificación. ¿Quién se encuentra? Un servidor que desempeñe este rol en adición a sus funciones o que haya sido contratado de manera exclusiva para dedicarse a ese rol. Preferentemente, este secretario técnico tiene que tener formación jurídica. Esto es muy importante. ¿Y por qué el secretario técnico tiene que tener formación jurídica? ¿Por qué? Porque va a ser la persona que durante todo el procedimiento administrativo disciplinario va a brindar apoyo, va a brindar soporte y asistencia legal a los órganos instructores y sancionadores, ¿no? Más adelante vamos a ver que los órganos instructores o sancionadores no necesariamente tienen formación jurídica. Y en esa medida sí es necesario que un personal con formación jurídica intervenga a lo largo del procedimiento administrativo disciplinario. Por eso es que ese rol recae en el secretario técnico. El secretario técnico debe ser el soporte legal, el apoyo legal, la asistencia legal de las autoridades. Ahora, el secretario técnico depende funcionalmente de la Oficina de Recursos Humanos. De hecho, el secretario técnico tiene que hacer un reporte de manera semestral a la Oficina de Recursos Humanos sobre los casos que tiene y el estado en el que se encuentra. Dentro de las funciones principales del secretario técnico, tenemos la siguiente. A ver, se supone que cuando se interpone la denuncia, cuando llega la denuncia a la entidad, cuando se toma conocimiento de un hecho que podría constituir falta disciplinaria, esa evaluación inicial de los hechos la realiza el secretario técnico. Entonces, el secretario técnico, una vez recibida la denuncia, tendrá que hacer ¿qué cosa? Bueno, evaluar la denuncia y en función del contenido de la denuncia, recopilar información. Llámese revisar antecedentes documentarios, requerir informes, puede realizar inspecciones, pedir declaraciones. Toda esta actividad de acopio de información la puede realizar el secretario técnico. De hecho, puede incluso suscribir los requerimientos de información. ¿Por qué es importante realizar esta actividad? Porque esta actividad de acopio de información, de acopio de indicios, le va a permitir al secretario técnico emitir su informe de precalificación recomendando el inicio del procedimiento administrativo disciplinario o, por el contrario, puede disponer que se declare no al lugar la denuncia o que se archive la investigación. Entonces, por eso es que el secretario técnico tiene que realizar toda esta actividad de acopio de información y de indicios, ya sea para recomendar que se disponga el inicio del procedimiento en el informe de precalificación o para emitir el informe disponiendo que se archive la denuncia o se declare no al lugar el trámite de la denuncia. Ahora, es importante que luego de transcurrido 30 días hábiles de interpuesta la denuncia, se le dé una respuesta al denunciante sobre el estado o trámite de su denuncia. Entonces se le dirá, bueno, han pasado 30 días, actualmente estamos recopilando información, estamos en esta etapa, y ese es el estado del procedimiento. Ojo, cuando se le da la respuesta al denunciante, no es necesario que se le diga, sí, voy a recomendar que se inicie o no, voy a disponer que se archive. Lo que se le va a informar al denunciante es lo que hasta ese momento se haya podido recabar. Ahora, genial, si hasta esos 30 días hábiles tú ya has emitido tu informe de precalificación, bueno, entonces sí le puedes informar al denunciante, si ha emitido el informe tal, recomendándose el inicio, listo. Pero si pasados esos 30 días hábiles aún no se ha emitido el informe de precalificación, ni tampoco el informe que dispone no al lugar el trámite de la denuncia, entonces únicamente se le informará el estado del trámite de su denuncia. Es importante recordar también que el denunciante no forma parte del procedimiento, ¿ok? No es parte. El denunciante solo es un colaborador de la entidad y punto. Y en la medida que no es parte del procedimiento el denunciante, no tiene derecho a impugnar.
Entonces, sí se le da, digamos, el derecho que tiene el denunciante a raíz de la interposición de su denuncia es que se le dé una respuesta en el plazo de 30 días hábiles y nada más. ¿Ok? Entonces, bueno, ya supongamos que el secretario técnico realizó todo este acopio de información. Tiene dos escenarios. El primero es que emita su informe de precalificación recomendando el inicio del procedimiento. Si esto es así, en el informe de precalificación debe señalarse la identificación del servidor, su régimen, el cargo que tenía al momento de la comisión de la presunta falta. Deben señalarse los antecedentes recabados hasta ese momento, deben señalarse con claridad cuál es el hecho imputado, cuál es la conducta en la que habría incurrido el servidor. También debe señalarse cuál es la falta disciplinaria imputada. Y un aspecto muy importante es que también se identifique cuál sería la posible sanción a imponer. Puede ser amonestación escrita, puede ser suspensión, puede ser destitución. Es importante que el secretario técnico en ese momento, cuando emite su informe de precalificación, identifique una probable sanción a imponer. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante que se identifique la probable sanción a imponer? Bueno, esto es importante porque en función a la sanción que vaya a identificar el secretario técnico, es que se va a identificar luego a quién interviene como órgano instructor. Recordemos que en el régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, la competencia de las autoridades que intervienen como órgano instructor y como órgano sancionador se determina en función de la sanción inicialmente propuesta. Entonces, por eso es que el secretario técnico tiene que identificar cuál sería la probable sanción a imponer y en función a esa identificación, luego señalará quién es la autoridad que debe intervenir como órgano instructor. Y aquí una precisión importante, y es que cuando se proponga como probable sanción a imponer la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones, en esa etapa, como es una etapa preliminar, no es necesario que se señale, bueno, la probable sanción a imponer sería, no sé, 15 días o serían 8 meses, no. En esa etapa no es necesario todavía que se señale un número de días o meses exacto. ¿Por qué? Porque es una etapa concreta. Para poder recomendar la imposición de una sanción concreta, señalando un número de días o un número de meses, se requiere realizar mayor actividad probatoria y eso ya se realiza en otra etapa, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, si el secretario técnico considera que la probable sanción a imponer es la sanción de suspensión, bastará con que señale, bueno, la probable sanción a imponer es la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta 12 meses. Y listo. Solamente basta señalar el rango. ¿Ok? Es importante tener en cuenta eso. Ahora, pasemos a la siguiente etapa. La siguiente fase, que es la fase de instrucción, recordemos que como lo mencioné hace un momento, la fase de instrucción sí forma parte del procedimiento administrativo disciplinario formalmente iniciado. Entonces, aquí nos encontramos ya cuando el procedimiento ha sido iniciado. ¿Y cuándo inicia? Cuando se notifica la resolución que dispone el inicio del procedimiento al servidor procesado. Desde el momento que se realiza la notificación, desde ese momento el procedimiento administrativo disciplinario ya ha iniciado formalmente. ¿Quién puede encontrarse a cargo de esta fase de instrucción? Bueno, eso va a depender de la sanción propuesta. Entonces, si es que la sanción se trata de amonestación escrita, participará como órgano instructor el jefe inmediato. Si es que la sanción propuesta es suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta 12 meses, entonces el órgano instructor también será el jefe inmediato.
Si es que la sanción propuesta es la sanción de destitución, entonces el órgano instructor será la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces. Entonces, estas son las autoridades que, de acuerdo al tipo de sanción propuesta, deberían intervenir como órganos instructores. ¿Qué tiene que hacer el órgano instructor? Bueno, en principio lo que tiene que hacer el órgano instructor es emitir el acto de inicio. ¿Qué debe tener el acto de inicio? Bueno, el acto de inicio debe señalar de forma clara, de forma expresa y de forma explícita cuál es el hecho imputado. Y a su vez, ¿en qué falta disciplinaria se subsumiría este hecho imputado? ¿Y qué entendemos cuando hacemos referencia a la palabra subsumir o al juicio de subsunción? Eso no es otra cosa más que el encuadramiento del hecho en la falta. Es decir, si el supuesto de hecho está tipificado como falta disciplinaria, calza perfectamente con el hecho que yo le estoy atribuyendo al servidor. Entonces, si se produce este encuadre, estamos frente a un hecho que sí se subsume en la falta disciplinaria. Entonces, por eso es importante, vuelvo y repito, que se señale de manera clara, expresa y explícita, por un lado, cuál es el hecho imputado y por otro lado, cuál es la falta disciplinaria en la que se subsumiría este hecho imputado. Ahora, la falta disciplinaria la podemos encontrar en la Ley de Servicio Civil, la podemos encontrar en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, o la podemos encontrar también en la Ley del Código de Ética de la Función Pública. Y aquí un paréntesis muy importante. El Tribunal de Servicio Civil ya ha emitido un precedente administrativo de observancia obligatoria sobre la adecuada imputación de las faltas, o mejor dicho, de las infracciones previstas en la Ley del Código de Ética de la Función Pública, estableciendo una serie de criterios vinculantes. Entre ellos es que la aplicación de las infracciones a la Ley del Código de Ética de la Función Pública es subsidiaria. ¿Qué significa esto? Que podrá imputarse las infracciones a los principios, deberes y provisiones previstos en la Ley del Código de Ética solo si es que el hecho imputado no se puede subsumir, no se puede encuadrar en las faltas previstas en la Ley del Servicio Civil. Entonces, tengo aquí mi hecho imputado. Bueno, mi hecho imputado es este. Voy al catálogo de faltas previstas en la Ley de Servicio Civil. Si veo que el hecho no encuadra en ninguna de esas faltas, no calce en ninguna de ellas, entonces recién puedo recurrir a las infracciones de los principios, deberes y prohibiciones previstos en la Ley del Código de Ética de la Función Pública. ¿Ok? Recién en ese supuesto. Y además la imputación de las infracciones a la Ley del Código de Ética de la Función Pública tiene que realizarse en concordancia con el literal Q del artículo 85 de la ley y con el artículo 100 de su reglamento. ¿Por qué con el literal Q del artículo 85 de la ley? Porque ese literal tiene una remisión. A ver, vamos, no tiene un supuesto de hecho, pero sí tiene una cláusula de remisión a otras faltas previstas en otras normas con rango de ley. Entonces, por eso es necesario que cuando se imputa la infracción a algún principio, deber o prohibición previsto en la Ley del Código de Ética de la Función Pública, esa imputación se realice en concordancia con el literal Q del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil y con el artículo 100 de su reglamento. ¿Ok? Eso como paréntesis en cuanto a la aplicación de la Ley del Código de Ética. Ahora, en esta fase de instrucción, en la fase de precalificación, en la fase preliminar, era posible recabar solo indicios para evaluar la verosimilitud del hecho, es decir, la probable ocurrencia del hecho. En la fase de instrucción ya no. En la fase de instrucción tienes que recabar todas las pruebas necesarias para que puedas ya concluir de manera categórica si hay responsabilidad o si no hay responsabilidad. Entonces, es en esta fase donde deberían agotarse
todas las pruebas posibles, declaraciones, inspecciones, informes, dictámenes, recabación de documentos, grabaciones, si es que las hubiera. Todas esas pruebas tienen que actuarse en esta etapa. En esta fase de instrucción es donde se tienen que recabar todas las pruebas y evaluar los descargos. Y cuando me refiero a recabar todas las pruebas, es que se tienen que solicitar todos los informes, dictámenes, declaraciones, inspecciones o grabaciones que pudieran haber. Mencionaba que esta etapa se diferencia de la etapa de precalificación o la etapa preliminar, porque en esa etapa se puede hacer una recolección, digamos, de información a nivel indiciario. Pero en esta etapa de instrucción eso ya no es suficiente, sino que en esta etapa de instrucción se tienen que recabar todas las pruebas que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y también tienen que evaluarse los descargos que eventualmente vaya a presentar el servidor. Ojo que el servidor también puede solicitar la realización de algunas pruebas o puede ofrecer algunas pruebas. Entonces va a ser en esta etapa de instrucción en la que se van a recabar todas estas pruebas para poder luego concluir si es que se recomienda la imposición de una sanción o si es que se recomienda la absolución de la responsabilidad atribuida al servidor. Es importante señalar también que en esta etapa, como ya se van a actuar todas las pruebas para el esclarecimiento de los hechos, ya va a ser posible que se recomiende la imposición de una sanción concreta. Entonces, luego de haber llevado a cabo toda esta actividad probatoria, el órgano instructor emitirá su informe final de instrucción y cuando emita este informe, ya contendrá el análisis de todos los criterios de graduación de la sanción en función a toda la actividad probatoria realizada. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Es que en esta etapa, cuando se emite el informe final de instrucción, ya se puede recomendar la imposición de una sanción concreta. Es decir, aquí sí tendrá ya que señalarse si se recomiendan 8 meses, 15 días, 2 meses, lo que fuera. En esta etapa, para el caso de la sanción de suspensión, ya tiene que señalarse una sanción concreta cuando se emita el informe final de instrucción. Esta etapa, como lo mencionamos, culmina con la emisión del informe final de instrucción. Continuemos aquí con algunos errores frecuentes que se producen en la etapa de instrucción. ¿Cuáles son los errores más recurrentes que se producen en esta etapa? Bueno, uno de los errores más recurrentes es que el acto de inicio no cumple con todos los requisitos, ya sea que se señale el hecho, pero no se señala la falta, o viceversa, se señala la falta disciplinaria imputada, pero no se describe el hecho. Por ejemplo, eso es un error recurrente que suele pasar en los actos de inicio. Otro error recurrente es que cuando se notifica el acto de inicio del procedimiento, no se acompañan los antecedentes recabados hasta ese momento. Ese también es un error frecuente porque recordemos que cuando se notifica el acto de inicio del procedimiento, tienen que acompañarse todos los antecedentes del procedimiento recabados hasta ese momento. ¿Ok? No es que solamente le notifico la resolución de inicio, sino que tengo que notificarle, adjunto a eso, todos los antecedentes que se hayan recabado hasta ese momento. Por eso es que un error frecuente es cuando no se notifican los antecedentes. Otro error frecuente de esta etapa es cuando no se recaban todas las pruebas conducentes al esclarecimiento de los hechos, ¿no? Ese también es otro error. Recordemos que en esta etapa de instrucción tienen que agotarse todas las pruebas que sean necesarias para poder determinar si existe o no existe responsabilidad administrativa disciplinaria en el servidor. Continuemos ahora con la etapa de sanción. La etapa de sanción puede encontrarse a cargo del jefe inmediato, en el caso de amonestación escrita, del jefe de recursos humanos, en el caso de la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones, y del titular de la entidad, en el caso de la sanción de destitución.
Una precisión aquí en cuanto a la sanción de amonestación escrita. Ojo, en la sanción de amonestación escrita, inicia y sanciona el jefe inmediato, pero quien oficializa la sanción es la Oficina de Recursos Humanos, ¿ok? Solamente lo que hace la Oficina de Recursos Humanos es la oficialización de la sanción, pero tanto el rol de órgano instructor como el rol de órgano sancionador recae en el jefe inmediato. Ahora, ¿qué se entiende por oficialización de la sanción? Bueno, la oficialización de la sanción se da a través de dos actos. Uno de ellos es la inscripción de la sanción en el legajo y el otro acto es que se notifique al servidor el acto con el cual se impone la sanción, ¿no? Entonces, a eso se refiere la oficialización de la sanción. Ahora, ¿qué se tiene que hacer en esta etapa? Bueno, lo primero que tiene que hacer el órgano sancionador cuando recibe el informe final de instrucción es notificar este informe final de instrucción al servidor procesado. Entonces, tiene que notificarle el informe final. ¿Para qué le notifique el informe final? Para que el servidor tome conocimiento de todo lo que se ha recabado en la fase de instrucción y de las conclusiones a las que ha arribado el órgano instructor, y en función a ello pueda solicitar el uso de la palabra o de repente no solicita el uso de la palabra, pero sí presenta alegatos complementarios, alegatos finales, ¿no? Puede presentar mayores argumentos en su defensa. Entonces, por eso es importante que se notifique el informe final de instrucción. Si es que el servidor solicita el uso de la palabra, bueno, se le concederá el uso de la palabra a través de un informe oral. Ahora, también puede presentarse en esta etapa lo siguiente, ¿no? Si el servidor solicita el uso de la palabra o presenta alegatos complementarios, quizás en esa etapa también el servidor puede juntar alguna prueba que no haya sido actuada previamente, o el órgano sancionador puede considerar que aún falta realizarse alguna prueba. Entonces, en esa etapa es posible que el órgano sancionador realice algún acto de investigación complementario para que él se pueda formar convicción sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria. Recordemos que finalmente quien va a imponer la sanción o quien va a absolver es el órgano sancionador. Entonces, si es que el órgano sancionador todavía no está totalmente convencido de la responsabilidad, lo que puede hacer el órgano sancionador es realizar la actuación probatoria complementaria que él estime necesaria para el esclarecimiento de los hechos. ¿Ok? Finalmente, ya si es que realice esta actividad probatoria complementaria, con la valoración que tenga sobre esto y con la valoración que tenga sobre los descargos, el órgano sancionador determinará la imposición de una sanción o la absolución. Entonces, el órgano sancionador emitirá la resolución que impone la sanción o emitirá la resolución mediante la cual absuelve al servidor civil procesado. ¿Cuáles son los principales errores o los errores más frecuentes que se producen en la etapa de sanción? El error más frecuente es que el órgano sancionador no emita pronunciamiento sobre los descargos del servidor. Recordemos que la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria que pudiese recaer en un servidor debe partir de la valoración conjunta e integral tanto de los elementos de cargo, pero también de los elementos de descargo. Entonces, no es que solamente voy a valorar lo que me sirve para determinar la responsabilidad del servidor, sino que también tengo que valorar los argumentos que el servidor señale en sus descargos, así como las pruebas que haya ofrecido directamente o que se haya solicitado, digamos, la actuación de estas pruebas. Por eso es que el órgano sancionador, al momento de determinar la responsabilidad administrativa disciplinaria del servidor, tiene que evaluar los descargos que haya presentado, pero también tiene que emitir pronunciamiento sobre estos descargos. Entonces, es muy importante que en la resolución de sanción se emita pronunciamiento sobre los descargos que presente el servidor.
Otro error frecuente que se produce en esta etapa de sanción es cuando no se evalúan los criterios de graduación de la sanción. Es decir, ya determino los hechos, la falta e impongo la sanción. Bueno, en base a estos hechos te impongo la sanción de 7 meses. Pero no se evalúa ningún criterio de graduación de la sanción. Pues tiene que evaluarse la naturaleza de la infracción, las circunstancias en que se comete la infracción, el grado de jerarquía o especialidad del servidor, la continuidad en la comisión de la falta, el beneficio ilícito obtenido. Entonces, todos estos criterios de graduación de la sanción tienen que ser debidamente evaluados y debidamente motivados en el acto de sanción. Cuando no se realiza esta evaluación, cuando no se motiva esto en el acto de sanción, también se incurre en un error en el procedimiento que puede acarrear la nulidad de la sanción. Otro error muy frecuente que se produce también en esta etapa es cuando se varía la imputación inicialmente efectuada. Es decir, yo inicié el procedimiento atribuyéndole el hecho A, pero al momento de imponer la sanción, le impongo la sanción también por el hecho A y B, es decir, añado un hecho, o de repente no añado un hecho, pero sí lo sanciono por otro hecho distinto, por el hecho B. Entonces, cuando se produce la alteración de la imputación inicialmente efectuada, ya sea porque se añada un nuevo hecho o porque se cambie el hecho inicialmente imputado, también estoy incurriendo en un vicio que puede dar lugar a la nulidad del procedimiento, porque eso podría implicar la transgresión del derecho de defensa del servidor procesado. Entonces es muy importante que al momento de imponer la sanción, el hecho en base al cual se ha determinado la responsabilidad administrativa disciplinaria debe haber sido previamente imputado al servidor en el acto de inicio del procedimiento. Entonces, hasta este punto hemos visto cuáles son las principales acciones que tienen que realizar tanto el secretario técnico como el órgano instructor y el órgano sancionador. A continuación vamos a ver ahora cuál es el rol que le corresponde desempeñar al servidor procesado, es decir, al servidor al que le inician un procedimiento administrativo disciplinario. Y aquí tenemos tres principales acciones, ¿no? Acciones que además son manifestaciones del derecho de defensa y del derecho de contradicción. Lo primero es la presentación de los descargos, lo segundo es el ofrecimiento de pruebas y lo tercero es la impugnación de la sanción. Vamos a ver a continuación cada uno de ellos de forma detallada. La presentación de los descargos. Hemos mencionado que cuando se dispone el inicio del procedimiento, la resolución que dispone el inicio, juntamente con los antecedentes del procedimiento, tienen que haber sido debidamente notificados al servidor civil procesado. Tienen que acompañarse el acto de inicio y tienen que acompañarse también los antecedentes. Pero, ¿qué pasa si yo, como servidora civil procesada, me notifican el acto de inicio, pero veo que de repente la resolución de inicio está incompleta, le faltan 3 páginas, o que de repente me están notificando solo la resolución de inicio, pero no han adjuntado los antecedentes que se han recabado hasta ese momento? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como investigada? Bueno, recibiré la notificación y en ese mismo acto en el cual se deja constancia de la recepción, tendrá que anotarse la observación, dejándose constancia de que se está recibiendo el acto de inicio, pero que está incompleto, o que se está recibiendo el acto de inicio, pero no se han acompañado los antecedentes. Es muy importante que se deje constancia de esa observación en el mismo cargo de notificación donde se anota la recepción. Entonces, ahí es donde se tienen que señalar esas observaciones para que luego se evalúe si esto ha ocasionado la notificación defectuosa del procedimiento. Recordemos que la notificación defectuosa puede generar la nulidad del procedimiento. Entonces, por eso es importante que cuando se recibe el acto de inicio se deje constancia de todas estas observaciones, de todos estos defectos que podrían producirse en el acto de notificación. ¿Qué más puede hacer el servidor? Bueno, el servidor
¿Puede solicitar la prórroga de plazo para presentar sus descargos? Sí, puede hacerlo, ¿no? El plazo es de 5 días hábiles, pero si el servidor solicita una prórroga, de acuerdo a la complejidad del caso, se le puede conceder esta por igual plazo para que luego pueda presentar sus descargos. Ahora, ¿qué pasa si el servidor decide simplemente no presentar descargos? ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Puede hacerlo porque no es obligatoria la presentación de los descargos. Es decir, el servidor, como parte de su estrategia de defensa, puede decidir si presenta sus descargos o si no lo hace, ¿no? No hay impedimento, digamos, para que se opte por no presentar los descargos. Si es que sí los presenta, entonces tiene que señalar de manera clara sus argumentos de defensa, ya sea porque el hecho imputado, digamos, no lo ha cometido él o no le resulta atribuible, ya sea porque el hecho no se produjo, o porque si bien sí se produjo el hecho, no constituye falta disciplinaria, o porque no se ha actuado de manera intencional, o si es que se ha actuado de manera imprudente, de repente esa imputación no le es imputable, hay ruptura del nexo causal. Entonces, todos esos argumentos a nivel fáctico y a nivel jurídico puede señalarlos el servidor al presentar sus descargos. También puede plantear la abstención de alguna autoridad que se encuentre inmersa en alguna causal de abstención, sí, también puede hacerlo en ese momento. Puede solicitar también la declaración de prescripción, si es que hasta ese momento ya han vencido los plazos de prescripción, también puede hacerlo. Entonces, estas son algunas de las acciones que puede realizar el servidor al momento de presentar sus descargos. Luego, ¿el servidor también puede ofrecer pruebas? Sí, desde luego que sí puede hacerlo. Recordemos que el ofrecimiento de pruebas es un derecho que forma parte de este principio continente, de esta garantía del debido procedimiento. Entonces, en la medida que forma parte de este principio del debido procedimiento, este es un derecho que si se transgrede, también podría generar la nulidad del procedimiento. Entonces, el servidor puede ofrecer directamente una prueba o puede solicitar a la autoridad que recabe esa prueba. Es decir, el servidor puede decir, ¿sabes qué, órgano instructor? Te solicito que recabes la declaración de Juan Pérez, porque Juan Pérez estuvo en el lugar de los hechos en ese momento y vio todo lo que sucedió, entonces te pido por favor que recabes la declaración de él. Entonces, puede solicitar, digamos, que la autoridad lleve a cabo una actuación, pero también puede ofrecer directamente una prueba, no sé, algún informe, un dictamen, un acta, podría ofrecerla directamente también. Es importante que cuando se ofrezca o se solicite la actuación de una prueba determinada, se sustente cuál es la pertinencia y la utilidad de esta prueba. Es decir, la prueba tiene que tener relación con los hechos, pero además tiene que contribuir al esclarecimiento de los hechos. Entonces tiene que sustentarse tanto la pertinencia como la utilidad de la prueba. Sobre esta solicitud de actuación probatoria o sobre este ofrecimiento de prueba directa que puede hacer el servidor, es importante que el órgano instructor emita pronunciamiento, ¿no? Ya sea porque vaya a ser que actúe la prueba, quiere decir que está admitiéndola, pero si es que la rechaza, tiene que señalar de manera motivada por qué rechaza la prueba, ¿no? Y ahí el órgano instructor tendrá que señalar, bueno, no es útil o no es pertinente o está referida a algún hecho notorio de público conocimiento. Entonces, sí es necesario que ustedes como servidores cautelen y revisen eso también, que si yo he solicitado que se realice una prueba o si yo he ofrecido una determinada prueba, el órgano instructor o el órgano sancionador tienen que darme una respuesta de si admiten mi prueba o si es que la rechazan, por qué la rechazan, ¿no? Entonces, eso también pueden evaluarlo ustedes para que luego eventualmente puedan impugnar la sanción que se les imponga. Luego, otra manifestación, en este caso del derecho de contradicción, es la impugnación. Y la impugnación procede contra el acto final del procedimiento, es decir, contra el acto que impone la sanción. Es importante tener presente que cuando se impugne este acto final del procedimiento,
¿Pueden cuestionarse etapas previas? Sí, sí puede cuestionarse etapas previas. Ojo, pero la impugnación procede solo respecto del acto final del procedimiento, esto es, respecto del acto que impone la sanción. Y los recursos que pueden presentarse son los de reconsideración y el recurso de apelación. Ambos recursos tienen que interponerse en el plazo de 15 días hábiles. Ahora, es importante tener en cuenta que si yo interpongo el recurso de reconsideración, tengo que esperar el plazo de su resolución, que es de 30 días, para luego recién poder interponer el recurso de apelación. Ahora, ¿pueden poner directamente recurso de apelación contra la sanción? Sí, también se puede. O sea, no es necesario ni es obligatorio que presenten primero recurso de reconsideración, sino que directamente pueden interponer su recurso de apelación. Lo importante es que estos recursos no se interpongan de manera simultánea, sino que tiene que ser uno tras otro o directamente el recurso de apelación. Estos recursos además se ejercitan por una sola vez en el procedimiento. ¿Okay? Entonces no se puede, digamos, interponer estos recursos de manera simultánea, sino uno tras otro. Ahora, el recurso de reconsideración es resuelto directamente en la entidad por la autoridad que emite el acto de sanción, y el recurso de apelación es resuelto por el Tribunal de Servicio Civil en caso las sanciones impuestas sean la de suspensión sin goce de remuneraciones o la sanción de destitución. Si es que el recurso de apelación se interpone contra la sanción de amonestación escrita, en ese caso quien resuelve el recurso de apelación es la Oficina de Recursos Humanos. Pero en el caso de las sanciones de suspensión y destitución, quien resuelve el recurso de apelación es el Tribunal del Servicio Civil. Bueno, estas son algunas conclusiones, y es que en el rol de autoridades debemos actuar dentro del marco de las competencias que nos han sido otorgadas como órgano instructor u órgano sancionador. También en el rol de autoridades debemos respetar la garantía del debido procedimiento que asiste a los servidores procesados. También como autoridades debemos comprobar plenamente los hechos que sirven de motivo a nuestras decisiones. Y también como autoridades tenemos que motivar debidamente nuestras decisiones exponiendo de forma ordenada los argumentos fácticos y jurídicos que sustenten las decisiones. Por otro lado, en el rol de servidores, no debemos obstruir el desarrollo del procedimiento mediante la destrucción de pruebas, la declaración de información falsa o inexacta. En el rol de servidores podemos presentar nuestros descargos, podemos ofrecer pruebas y como servidores también podemos interponer los recursos de reconsideración y apelación, como lo hemos visto hace un momento. Que ya para terminar con la exposición, les quería hacer estas dos recomendaciones, que son mecanismos a los que pueden recurrir si es que tienen alguna duda sobre, digamos, la aplicación del régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil, o alguna duda en el desarrollo de los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? Lo primero es revisar las resoluciones de sala plena que ha emitido el Tribunal de Servicio Civil. Tenemos ya cerca de más 23 resoluciones de sala plena que se han emitido desde el año 2010. En el año 2020 emitimos 11, en el año 2021 hemos emitido 2 más, entonces sí hay importantes criterios de observancia obligatoria que sería bueno que los revisen, los lean y los conozcan para que puedan tener mayor dominio y mayor conocimiento sobre este tema de régimen disciplinario. ¿Dónde encuentran estas resoluciones de sala plena? Estas resoluciones están publicadas en el portal institucional de Servir. Luego, también tienen otro mecanismo, por si tuvieran alguna consulta, pueden formular sus consultas a través del Sistema de Consultas Electrónicas de la Ciudadanía, SESI. Entonces, desde Servir, nosotros les vamos a brindar todas las herramientas necesarias y que ustedes necesiten, valga la redundancia, para que puedan desarrollar sus procedimientos administrativos disciplinarios, y siempre vamos a estar prestos a ayudarles y a colaborar en lo que ustedes necesiten. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.